Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Henry B. Franco y sean bienvenidos al podcast de Nación Patriota, uno que llega después del último partido de la pretemporada NFL 2025, semana 3. New England Patriots pierden 10-42 contra los New York Giants en el MetLife Stadium en Nueva Jersey. Y pues el equipo ha terminado así la preparación para la temporada regular que va a ser este año, que inicia el próximo mes de septiembre. Y por lo pronto, pues cabe destacar que sí, el marcador es escandaloso, pero también es verdad que el equipo sentó y descansó a todos sus titulares, incluso algunos suplentes que no eran titulares para este partido, no jugaron. Ya iremos hablando un poco más al respecto en los siguientes puntos de este episodio, pero de bote pronto, pues el equipo termina con un récord de 2 ganados, un perdido. Esto quiere decir, pues, que el equipo acaba de perder su primer partido de pretemporada, que a su vez es el último, y ahora se va a concentrar en lo que viene la próxima semana, que son los cortes de jugadores. Ya también iremos tocando un poco al respecto, porque el equipo tiene que pasar de 90 jugadores que actualmente tienen a 53. Es una diferencia muy grande de jugadores y ya irán haciendo los movimientos que sean necesarios. Claro, la mayoría van a ser cortes, pero también están sonando algunos intercambios que son de jugadores que hasta hace unos años eran clave en la defensiva y también en la ofensiva del equipo. Ese es otro de los puntos que iremos tocando y más o menos también visualizar qué jugadores van a entrar en el corte final, es decir, los 53 jugadores de este primer roster de 53 jugadores, valga la redundancia. Y empezando por las sensaciones posteriores al partido, bueno, ya lo mencionábamos, no jugaron los titulares, jugaron suplentes, en algunos casos los reservas. Por ejemplo, en el caso del coreback, inicia Ben Goodrich, este chico que es el tercer coreback de la posición y que jugó todo el partido. Joshua Dobbs, que es el suplente de Drake May, no jugó, por supuesto May tampoco lo hizo. Y en otros casos, como los corredores, ninguno de los corredores titulares, Stephenson, Gibson y el novato Henderson jugaron. Entonces, sí es verdad que en algunos casos fueron suplentes y hasta titulares, pero fueron casos muy puntuales. Los principales casos de titulares que jugaron el partido, Craig Woodson, que ya había iniciado algunos partidos en partidos anteriores de pretemporada, Keon White, que en las prácticas ha sido relegado a suplente, entonces ya era algo que iba a suceder inevitablemente. Kyle Duggar, que ya lo mencionamos en otro podcast, es un jugador que ha ido mucho a la baja y que ahora tuvo que jugar todo el partido como su última prueba para pues, tratar de mantenerse o quizás revalorizarse, porque también está el rumor de que el equipo está buscando intercambio para él y para el linebacker Anthony Jennings, que también jugó el partido de hoy. Entonces, más o menos tenemos jugadores que estaban en la cuerda floja, ya sean jugadores que, sin importar si antes eran titulares o son jugadores que recién llegaron, pues los que jugaron hoy eran jugadores que no estaban seguros en el roster final y creo yo que quitando algunos casos, la mayoría, pues, no creo que sobrevivan el corte final. Es decir, si jugaron hoy, jueves 21 de agosto, muy probablemente no pasen del corte. En algunos casos no creo que suceda, pero en este momento yo les puedo decir que jugadores como Jared Wilson, como Marcus Bryant, que iniciaron en la línea ofensiva, pues probablemente están seguros porque además son novatos, pero hay otros casos como el mencionado Dogger que no lo tienen tan claro. Hay otros jugadores que ni siquiera jugaron por algún tema de lesión, como el caso de Kendrick Bourne, que ya es otro jugador que también está sonando para intercambios, aunque aquí sí no hay reportes de insiders al respecto. En el caso de Dogger y Jennings, sí las hay. Ya iremos comentando más o menos qué es lo que está buscando el equipo o qué podría buscar. ¿Y qué destinos se podrían visualizar para estos jugadores? De inicio, ganadores y perdedores. Ganadores, pues creo yo que los jugadores que no jugaron hoy eh, están a salvo. Son jugadores como Efton Chisholm, que ya muchos les ha parecido un jugador que vale la pena retener y parece que así será. Yo veo complicado
también dar una aseveración definitiva sobre su caso porque se lesiona en el juego anterior y no juega por lesión, pero hay reportes durante la semana, en el caso de Mike Reese, que él reporta que aunque estaba lesionado, Chisholm sí estuvo calentando y haciendo algunos ejercicios en la bicicleta estacionaria, lo que quiere decir que su lesión no era grave y de hecho tiene sentido porque en el inicio de la semana hubo un jugador de la defensiva que fue mandado a la reserva de lesionados y en el caso de Chisholm y también del otro novato, Kyle Williams, no se ha movido a ninguno a la reserva de lesionados y hasta el día de hoy siguen sin hacerlo, lo que demuestra que muy probablemente no tiene nada grave y los han cuidado para no reagravar algún problema. Si es así, pues se van a quedar, pero nuevamente la lesión impide en estos casos determinar si es verdaderamente un descanso porque lo están cuidando, porque ya se quedó con el puesto o solamente no pudo jugar porque está lesionado, ¿no? El equipo tampoco ofreció muchos detalles al respecto, entonces es más que nada conjeturas que uno puede realizar, pero sí parece que ya es un jugador que estaba por lo menos arañando ese último puesto en la posición de receptor. Eh, Así pues, con muchos casos, creo yo que si no viste un jugador en el terreno de juego y no estaba lesionado, es un jugador que ya estaba a salvo. Y en algunos casos, pues solamente jugaron muy poquito y creo que también vale la pena rescatar como que son jugadores que no van a ser cortados de momento porque ahí no jugaron demasiado. Caso de Jared Wilson y Marcus Bryant jugaron cada uno 9 snaps, lo que es no más de una serie ofensiva en todo el partido. Y muy seguramente van a continuar en el equipo y nada más era ver cositas, detalles. Incluso en la conferencia post partido, Mike Bravel detalla que hay jugadores como Jabril Peppers que jugaron de inicio, pero él quería ver cómo se desempeñaba con otro jugador como Craig Woodson y como no habían tenido la oportunidad en otros partidos, pues quieren crear química entre ellos dos como safeties titulares y en el caso de Keon White, pues no les ha gustado del todo. Ya dijimos que lo han relegado en su rol de titular a suplente y es un jugador que quieren ver qué tanto se puede desempeñar ahorita y qué lugar ocuparía realmente en la rotación. Si puede volver a ser titular o va a tener que iniciar como suplente e ir subiendo poco a poco. Pero eso. Y perdedores, pues todos los jugadores que uno haya visto desde el inicio hasta el final. Creo que entre más haya jugado ese jugador durante el partido, es más probable que no continúe en el roster porque no solamente era su audición, sino que el equipo realmente nunca estuvo del todo convencido de que ya vieron suficiente y eso no es una buena señal, sobre todo en posiciones donde ya parece demasiado poblado, ¿no? Receptores, safeties, esquineros, son posiciones que ya tienen muchos jugadores y creo yo que ya están definidos quiénes van a estar. Y en otros casos, pues quizás sí tenían la oportunidad de mantenerse. Ya veremos si ese es el caso. Pero lo que es seguro es que desde el viernes hasta la fecha del corte, que es a inicios de la próxima semana, que es la fecha límite de cortes, pues va a haber muchos movimientos. Bravel mencionaba que van a tratar de fortalecer el roster porque si bien un resultado así en pretemporada pues no afecta en nada, el equipo no puede estar conforme con que sus suplentes no metieron ni las manos contra los Giants y van a buscar reforzar en muchas posiciones porque así no pueden ir a la temporada y esperar que si alguien se lesiona meter ese tipo de jugadores al terreno de juego. Va a haber un desbalance tremendo y va a haber una caída en el rendimiento. Por lo que sí, va a haber no solo intercambios, también reclamaciones de waivers, firmas de agentes libres que pasen directamente al mercado de agentes libres, pues firmarlos, y él ya lo mencionaba, van a hacer todo lo posible por fortalecer el roster. Esa fue la palabra clave en su conferencia post partido y no pareció del todo conforme con el rendimiento de algunos jugadores en general, pero sí destacó el caso de Kyle Duggar, que le parece que le ha satisfecho. Puede ser que lo haya hecho, puede que solamente esté revalorizándolo para elevar su nivel y su talento, su valor, para que otros equipos piensen, bueno, tiene talento y lo vamos a traer, porque esa es la verdad. Si piensan moverlo, hay que
tratar de hypearlo un poco y ya veremos qué pasa con Kyle Duggar, pero de momento, pues parece que le ha gustado. Otro que está del lado opuesto es Borregales, el novato pateador que habíamos traído de Miami. Fue un pick del draft de este año y tuvo nuevamente por semanas consecutivas un error, un intento fallido de una distancia considerable. Él ha conseguido atinarle a intentos cortos de 30 o menos yardas y está bien, pero intentos como el de este jueves con 49 yardas de distancia, como el de la semana pasada con 57, no los ha podido atinar y en este caso, pues sí fue un estadio no techado, pero en el juego contra los Vikings fue en un domo y tampoco lo consiguió. Entonces, ya se va sumando mucho y ya por ahí algunos reporteros llevaban la estadística de de cómo les habían ido en las patadas, intentos de patadas en las prácticas, y John Parker Romo, este pateador que en un principio no pensamos que pudiera tener la posibilidad de quedarse con el puesto titular, sí le ha quitado titularidad a Borregales. Tal es el caso que Borregales hoy tiene que iniciar con las reservas y Parker Romo descansó. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Romo está por encima de él en este momento y Borregales decepcionó a Braver. Y si eso lo pensamos, si lo unimos todo, pues no da como señal positiva de que se va a quedar. Y probablemente sea uno de los pocos picks este año que no continúan en el equipo, lo cual sería pues algo extraño porque es un pateador que quizás en general no parezca que es un pick muy alto porque fue tomado en el día 3, pero para un pateador sí es alto ser tomado en el draft. La mayoría de los pateadores pues ni siquiera son seleccionados. Hay muchos que terminan siendo elegidos por medio de los undrafted, o sea, no reclutados y se invirtió un pick en Borregales y parece que no va a continuar en el equipo. Otro de los jugadores que ha perdido en esta última semana y ya veremos qué sucederá, pero no luce favorable para Borregales. Eh, en general, pues esa es la sensación, ¿no? Más que preocuparnos del rendimiento del equipo, bueno, en este caso más bien es ver qué jugadores pues no van a pasar del corte. Esta era la intención del partido de hoy, ver qué jugadores todavía tienen que ofrecer y quienes no pueden ofrecer más o no ofrecen en absoluto al equipo rumbo a la semana 1 y lo que sigue de la temporada regular. Y en ese sentido, pues ya va tomando forma el roster de 53 jugadores. Es momento de ver cómo se podría proyectar, ¿no? Vamos a ir por posición, vamos a determinar por posición quiénes se quedarían y veremos si hay algunos cortes pues destacados. En la ofensiva, está mi proyección, Henry B. Franco, mi proyección. Eh, Empezamos con los corebacks, la ofensiva va primero, y empezamos con los corebacks, Drake May y Joshua Dobbs se quedan. Creo yo que Ben Woodrich no lo hizo nada bien en su verdadera gran oportunidad de esta pretemporada, que fue contra los Giants. Un muy pésimo partido. Cuando ya tu coordinador ofensivo pasa de darte intentos de pase y prefiere correr y correr y correr todo lo que pueda el resto de la tarde, eso ya no habla muy bien de tus condiciones. Woodrich probablemente caiga en escuadra de prácticas porque dudo mucho que lo reclamen, pero igual no descartaría que el equipo firme algún veterano o algún jugador joven que lo suelte su equipo durante los cortes y que vean más valioso. Un caso que podría ser interesante es Tommy DeVito de los Giants, es el cuarto coreback en este momento y lo hizo mejor que él en el último cuarto, entonces es una opción que el equipo puede reclamar durante los cortes que se van a suceder los próximos días y entre más nos acerquemos a la fecha de corte final. Y en los corredores, pues ya lo mencionamos, hay tres jugadores titulares y creo yo que esos son fijos, Ramondre Stevenson, Trevion Henderson y Antonio Gibson. El resto pues no pasa el corte. Tampoco es que hayamos visto que ninguno de estos corredores se destacara. Probablemente alguno caerá en la escuadra de prácticas como todos los años, pero no creo que pasemos de tres corredores. Receptores, 7. Siento que este año van a ser más receptores que en otras ocasiones.
porque sí hay talento y al mismo tiempo tampoco es como que haya un talento diferencial. Quitando a Stephon Diggs, todos tienen un nivel muy similar y en algunos casos son muy buenos proyectos a futuro como para cortarlos, porque no van a durar en el mercado, no les van a poder dar oportunidad de firmarlos de nuevo en escuela de prácticas o en el roster final, ya cuando se decidan por hacer otros movimientos, no van a durar nada. Y pues serían Stephon Diggs, obvio, Mac Hollins, Keishon Booty, de Mario Douglas, Kyle Williams, Efton Chisholm y yo creo que por ahí entraría, ojo, Jeremiah Webb, este jugador que no habíamos tenido muy en consideración en las semanas anteriores, pero este jueves tuvo un touchdown, lo ha hecho muy bien en regresos de patada, de hecho ha tenido algunos despejes bastante largos de 30 yardas, es una opción que valdrá mucho la pena. Sí creo que van a llevarse a 7 porque eh, algún jugador tiene que funcionar también en escuadra perdón, en equipos especiales. Y eso es el caso de Webb. Yo tenía inicialmente a Baker antes del partido de hoy, pero ya después de ver el partido no me da esa sensación de que se va a quedar. De hecho, no hizo nada a la ofensiva, ninguna recepción, ninguna yarda. Fue lamentable. Y en equipos especiales donde se había hecho de un huequito, cometió castigos. Entonces, ya ni siquiera eso lo puede mantener en el equipo. Es un pick que ni siquiera fue tan alto el año pasado. Y es un jugador que ha sido más un dolor de cabeza que, bueno, por lo menos pues aporta algo en el vestidor. Nada, es un cero a la izquierda. No me sorprendería que lo corten. Una pena porque si uno veía su video después del colegial, era muy interesante lo que había hecho, pero ya había tenido problemas en Alabama por temas de conducta, de actitud, y nuevamente pues lo demostró. Es mucho más hablador de lo que es como pues alumno, este jugador, porque realmente prometió hasta que iba a levantar jugadores de su silla de ruedas y ahí está, no ha hecho ni siquiera el mínimo indispensable. Y ahí está la situación con Javon Baker. Es un corte que va a sonar. Eh, Kendrick Bourne tampoco creo que vaya a pasar del corte final, pero ahí sí creo que puede haber un intercambio. Ya creo yo que San Francisco ha perdido jugadores como Russell Gage, no sabe cuándo va a volver Brandon Ayuk, o por lo menos no va a regresar en el inicio de la temporada. Están muy necesitados de receptores, ya incluso fueron a intercambiar por Sky Moore de Kansas City. Entonces siento que es un equipo que hay que mantener ahí. Minnesota es otro, porque Jordan Addison tampoco va a poder estar de inicio con ellos en la temporada regular. Entonces hay muchos equipos necesitados que van a querer un receptor y creo que Bourne tanto tiene la actitud correcta como los números como para intentar acomodarlo en un equipo y su contrato tampoco es un problema. ¿Qué podría recibir realmente el equipo? No creo que más de una ronda media, pero en este caso y dado la situación de reconstrucción, pues cualquier pick medianamente alto vale la pena. Y ya lo habían intentado mover a San Francisco el año anterior, al final no se logró en ese intercambio con Brandon Ayuk que no se hizo. Y ahora, pues, por necesidad, creo que San Francisco sí va a aceptarlo. Es un jugador que ya jugó para Kyle Shanahan. De hecho, su equipo anterior a New England fueron los 49ers y probablemente vuelva a San Francisco otra vez. Y ahí es un jugador que pues no va a tener la difícil para adaptarse y creo yo que se puede dar un buen trato entre ambas partes. Eso creo que es lo que va a pasar con Kendrick Bourne. No creo que lo corten, creo que tiene valor para un intercambio y valdría mucho la pena como moneda de cambio, ya sea directamente por un pick del draft o hasta por un jugador, algún liniero, algún safety, algo que pueda añadirle valor al equipo, como dijo Braver. Alas cerradas, tres. El equipo ha estado insistiendo mucho con la utilización de un fullback. Hunter Henry y Austin Hopper están muy bien, creo yo que están fijos, no se van a, esos son los jugadores fijos, pero aquí sí tuve problemas con el tercer ala cerrada, porque ¿quién puede ser el fullback? Y han estado rotando mucho. Han movido a G. Scott Jr., a Jack Westover, han intentado hasta con Jaheim Bell, el pick del año pasado. Creo yo que el jugador que más se ha destacado un poco en ese sentido es Westover, pero como puede ser él, como puede ser cualquiera de los mencionados, creo que Westover es el que se va a quedar.
tampoco me sorprendería que incluso desechen la idea de mantener a uno de ellos y más bien busquen afirmar a alguien adicional, pero sí o sí van a ser 3 alas cerradas este año y uno tiene que ser utilizado principalmente como fullback. Hooper y Henry, pues, son más receptores para May que bloqueadores, entonces sí van a necesitar ese tercer ala cerrada. En línea ofensiva, 9. Otros años han tenido incluso hasta 10 o más, pero 9 creo que es el número que van a mantener este año. Viendo lo que sucedió en pretemporada en el último partido, no da como para pensar en alguna sorpresa de último minuto. Entonces, Will Campbell, Marcus Bryant, Jared Wilson, Michael Onwenu, Morgan Moses, Garrett Bradbury, Ben Brown, Bederian Lowe y probablemente Jack Conley son los jugadores que se van a quedar. La mayoría, algunos de los que mencioné ni siquiera valen tanto la pena, pero siempre el equipo o cualquier equipo mantiene jugadores que quizás no son tan buenos por un tiempo en lo que pueden traer a otros jugadores. Entonces, quizás estos 9 no son los mismos que inician la temporada regular, pero sí es para darnos una idea de que van a ser esa cantidad de linieros ofensivos, incluso que mejor hasta 10 puede ser en algún punto de la temporada, porque sí pienso que hace falta profundidad en la línea ofensiva y si llega a ocurrir, ojalá no, pero si llega a ocurrir una lesión, sí van a estar en muchos problemas para reemplazar ese titular. En la defensiva, tackles defensivos 5. Tenemos a Christian Barmore, tenemos a Milton Williams, Kairi Stonga, Joshua Farmer, el novato, y Jeremiah Farms. Creo yo que son los jugadores fijos. Son jugadores, como en el caso de Farms, que siempre han sido serviciales. Tonga lo ha hecho muy bien durante el campamento. Me ha gustado mucho, se va a quedar. Farmer, pues es un jugador novato, va a tener que mejorar, pero pues para eso está 1 año, 2 años, por lo menos le van a estar aguantando. Y los demás, pues son jugadores que ya están fijos, o sea, Williams y Barmore titulares. Edge rushers, o sea, los jugadores que pones en los bordes para presionar a la línea ofensiva, a los tackles, pues son 6. Yo pienso que van a ser 6. Harold Landry, Calaveon Chason, Keyon White, Braden Swisson, Truman Jones y Elijah Ponder son los jugadores que pienso que se van a quedar. Perdonen si no lo supe pronunciar a todos muy bien, pero van a ser 6. Fuera de ellos no hay ninguna novedad, creo que son jugadores que lo hicieron muy bien. El que más me ha sorprendido es Elijah Ponder, este no reclutado que enamoró al coach, a los coaches de la posición de linebacker y has jugado también en equipos especiales, entonces tiene la versatilidad, por eso es un jugador que se va a quedar. De hecho, se vio en las primeras series ofensivas del equipo en el jueves que ese jugador pues simplemente se revalorizó. White pues con mucho que haya jugado durante el último partido de la pretemporada pues solo jugó de inicio y no hay mucha profundidad, entonces un edge rusher que se va a mantener en el equipo, pero sí sorprende mucho que se ha caído. Eso va a ser para el análisis posterior, pero sí, Keyon White probablemente no sea el jugador que todos esperábamos que fuera hace unos meses y a lo mejor nos va a decepcionar. Linebackers, estamos hablando de jugadores que no son edge rushers, sino linebackers, jugadores que son en la posición de este tipo de apoyador. Robert Spillane, este jugador ha sido fantástico. Jack Gibbons, Jalani Tabay, sí, ha estado lesionado, pero le ha gustado mucho al staff. Y Christian Ellis, una de las revelaciones del año pasado, 4 linebackers, entonces sería eso. Cornerbacks, 5. Pensaba meter 6, pero creo que 5 después de ver el partido de hoy, creo que es justo. No creo que haya necesidad de meter un sexto cornerback. No hay tanto talento como uno pudiera imaginar. Christian González, Carlton Davis, los fijos. Marcus Jones, Alex Austin. Sí ha jugado el último partido contra los Giants, pero ni siquiera le lanzaron pases a su cobertura. Entonces, Jackson Dart ni siquiera lo volteó a ver. Eso habla muy bien de su trabajo. Y DJ James, esta revelación, este jugador de escuadra de prácticas del año pasado que ha tenido muy buenas repeticiones en el campamento, tuvo muy buenos partidos en pretemporada, que también se queda. Son 5. Safeties, bueno, Jabril Peppers, Jalen Hawkins,
Craig Woodson, que por eso lo pusieron con Peppers en el partido para que vayan creando química ya. Brandon Schooler y probablemente Marcus Epps, este veterano también puede que haga el corte final. Aquí no estoy tan seguro que sean 5, pueden incluso ser 4, pero 5 me parece que es un número que también por ahora así se queda. ¿Qué va a pasar con Kyle Duggar? ¿Quién sabe? El equipo quizás hizo lo correcto al ponerlo a jugar todo el partido contra los Giants, porque creo yo que se revalorizó. Si a lo mejor no tenía tanto valor, ahora a lo mejor puede valer un poquito más, a lo mejor una quinta, a lo mejor una cuarta ronda. Lo que sea es bueno, porque realmente el equipo no tiene otra opción. Si se quiere deshacer de él, no lo puede cortar porque hay mucha penalización en su contra, pero tampoco es muy fácil moverlo. Le va a tocar sacrificar. Incluso por ahí se habla de que van a tener que comerse todo el contrato y moverlo a otro equipo, pues para y el siguiente año ya no contabilizarlo y ya entonces pues sea problema de otro. Pero por ahí Bravel también dijo que le gustó, que le llenó el ojo. Quién sabe si es una estrategia para darle más valor en una negociación o genuinamente le ve valor. Es un jugador que yo veo que ya como safety no tiene mucho que ofrecer. Creo que naturalmente el equipo, si lo mantiene, lo va a mover a linebacker. Realmente no tiene mucho que ofrecer en cobertura y su rol más bien es pegado a la línea de golpeo y ya es todo lo que le puede sacar hasta el momento. Ahora pasamos a equipos especiales. Pateadores, pues yo pensaba que iba a ser Andrés Borregales. Si le soy sincero, yo tenía escrito Andrés Borregales en este lugar, pero después de lo de hoy y las declaraciones de Mike Bravel, creo que John Parker Romo se ha quedado con el puesto de titular. Sí es raro y es sorprendente que se queden con el veterano por encima del joven, pero tampoco es tan veterano John Parker Romo y tampoco es que lo haya hecho tan bien Andrés Borregales. Entonces, son jugadores pues que mm, es lo curioso de la pretemporada porque si la competencia es muy fija, o sea, si es muy, muy reñida, pues no, todo puede ocurrir. Eh, Parker Romo tiene 27 años de edad, entonces tampoco es tan viejo si uno lo piensa. La posición de pateador es como la de coreback, puede extenderse más de lo que uno pensaría. Hay pateadores que incluso superan los 40 años y siguen jugando en la NFL, entonces si Parker Romo te ofrece más garantías en la posición, ahí se trata de eso, no se trata tanto de la edad, sino quién te da más confianza. Y Romo tiene más del 90% de sus intentos exitosos, está en off-season y por regales menos del 86. Ahí está la diferencia. Y eso en un juego crucial, pues te puede ayudar a ganar o perder. ¿Cuántos partidos en los últimos años no hemos perdido por un gol de campo, un punto extra errado? Ahí está la cuestión. Entonces, probablemente eso es lo que va a pasar. Es raro, es complicado, pero yo hubiera pensado que con lo de Ryland, pues no se iba a volver a repetir, pero el equipo otra vez ha tenido esta mala suerte de elegir mal a un pateador. Y pues también es difícil pedirles paciencia en este tipo de situaciones porque un pateador es quizás la posición que menos paciencia va a tener sin importar el contexto ni la época, porque un pateador que no hace bien su trabajo cuesta puntos directamente. No es como que fallas una tacleada y tienes otra oportunidad, no, si fallas puntos no hay otra. Esos puntos que se perdieron y no se van a recuperar. Entonces, pues sí. Eh, Long snapper, el novato Julian Ashby, no ha habido competencia para él y ha estado fijo. Y pateador de despejes, pues nuevamente Bryce Baringer, un jugador que hemos visto en anteriores partidos, en otras temporadas. Muy bueno, muy consistente. Ni siquiera le trajeron competencia. Eso muestra mucho la confianza que le tiene Mike Bravel y Jeremy Springer, el coordinador de equipos especiales. Y bueno, pues ya hablamos de los intercambios. Probablemente Kyle Duggar, Anthony Jennings, que ya se reportaron que pueden ser candidatos a intercambio. Kendrick Bourne, Keon White, otras opciones. No se han mencionado en reportes de insiders, pero sí son rumores porque son jugadores que perdieron poco a poco la titularidad y si en algún caso representan monedas de cambio para traer mejores, mucho mejores jugadores, quizás sí sean utilizados de esa manera. Y bueno,
Todo esto, pues, ¿qué nos da? Pues son 53 jugadores. Sí es cierto que pueden cambiar muchas cosas, pero creo yo que estos 53 jugadores son los que están ya fijos y quién sabe, probablemente tendremos más noticias a partir incluso del viernes, porque si hay que moverlos en un intercambio, pues entre más rápido mejor. Entonces, quizás mientras estás escuchando esto ya ocurrió o va a ocurrir un intercambio, entonces hay que estar muy atentos. También alguna reclamación de waivers, hay que recordar que tienen 24 horas y todo eso, entonces, y el equipo me parece que tiene prioridad en este momento por el tema del draft, no sé si eso cambia ya. Hay que recordar que cuando estás en waivers, hay de dos maneras. Una es cuando es por orden de, de cómo se va dando las derrotas. Entonces, es como en el draft. Si el equipo que terminó como en el pick número uno, bueno, normalmente también es el equipo que elige número uno en waivers porque se está tomando en cuenta el récord de la temporada pasada, pero llegando a temporada regular ya se empieza a contabilizar nuevamente ahora con el del récord de esta temporada. Entonces, si el equipo empieza a ganar partidos, bueno, ya no va a elegir tan alto, va a elegir más abajo. Entonces, eso también hay que tenerlo mucho en consideración, pero más o menos, pues esa es la situación, ¿no? El equipo ya cerró filas, la próxima semana, pues es más bien en temas administrativos, porque hay que ver qué jugadores cortan, qué posibles adquisiciones pueden hacer, hay algún intercambio de por medio. Ahí está el caso de Micah Parsons, que ya borró todo de Dallas Cowboys, ya no tiene nada en su perfil. Entonces, ojo con esa situación. Es muy caro, ¿eh? Porque yo creo que ni siquiera va a ser un jugador de dos primeras rondas, puede ser que hasta más, va a romper récords. Si se va, Jerry Jones va a querer sacarle hasta la última gota a este jugador. Trey Hendrickson parecía que era la opción más realista, pero pues parece que los Bengals también están muy alucinados. Quieren una selección de primera ronda y un jugador joven. A cambio, por eso mencionaba el caso de White, puede ser un jugador que utilicen de moneda de cambio, pero no estoy tan convencido porque una selección de primera ronda ya compromete un jugador joven a futuro y Keyon White también es joven, entonces dos jugadores jóvenes a cambio de un treintañero es una es un precio muy caro si el equipo no logra ganar el título ahora, porque ¿cuánto le quedaría a Trey Hendrickson al mejor nivel? 2 años, quizás 3 con mucha suerte. No es lo mismo que tener un jugador joven que tú sabes que te puede durar mucho más y que quizás todavía ni siquiera llega a su punto más alto. Entonces, eso también es otra situación. Terry McLaurin no es un jugador que se ha mencionado mucho en el entorno de los Patriots, pero siempre se ha dicho que es un jugador que debe haber venido a New England. No al nivel de A.J. Brown o DK Metcalf, pero sí hubo conversaciones de que debía haber venido a New England y no lo hizo en 2019 y ahora puede ser que tenga la oportunidad. Bravel es un entrenador que ha tenido en algunas ocasiones que meterse en las negociaciones y ha sabido convencer a jugadores que parecía que no iban a venir, pero es un jugador que también va a generar debate porque siempre va a ser como que nunca vas a tener satisfechos a todos, porque unos van a decir, bueno, ¿por qué un defensivo y no jugadores a la ofensiva? Pero si traes a McLaurin, ¿por qué un receptor y no línea ofensiva? Entonces, al final, esperemos que traigan jugadores, como dicen, para fortalecer el equipo y ahí están esas opciones. Hay muchos jugadores que no van a continuar, también tienen que encontrarles valor, porque si hablamos solamente de cortarlos, pues es un equipo que no tiene mucho talento ni mucho capital para el próximo año. Se va a reducir considerablemente el tope salarial, por lo que sí van a necesitar recurrir al draft otra vez con mucha fuerza. Entonces, ir acumulando picks desde ahora, pues es una prioridad. Y ojalá puedan hacer buenos negocios, porque no solamente de entrada, sino de salida. Si no puede entrar ninguno de los tres, como Parsons, McLaurin o Hendrickson, pues por lo menos un jugador, por lo menos que los jugadores que se salgan den algo en retorno, ¿no? Que se logre una inversión redonda, ¿no? Si no dieron ya nada en el campo, por lo menos que den algo en temas del draft, del próximo y de draft futuros. Bueno, pero pues eso más o menos es todo. Eh, Se les agradece mucho su atención. Mi nombre fue Henry Bifranco. Este fue el podcast de Nación Patriota. No se olviden darnos like, suscribirse en la plataforma que nos estén escuchando y nos estamos escuchando en próximas ediciones.
quizás ya con el roster final, ya en forma, sobre la mesa, ya hecho. Y a ver qué jugadores llegan en los próximos días, en la próxima semana. Y si no, pues ver qué jugadores también dejaron el equipo, ¿verdad? Y como siempre les digo, pues todos somos nación y nos estamos escuchando en próximas ediciones. Cuídense. Hasta la próxima. Bye.